les bendiga en esta hermosa hora. Es una gran bendición para cada uno de nosotros el poder estar en este lugar y esperamos que los cantos que vayamos a entonar sean de bendición para cada una de sus vidas. Somos Iglesia Camino de Vida, Ministerios Iglesia del Señor, y pues que todo sea para gloria y honra de su nombre, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie es como tú. Glorioso, nadie como
Dios Todopoderoso y Él sigue siendo fiel a su palabra. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Amén. Él sigue permaneciendo fiel a su palabra. En el libro de Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Todo lo que hasta el día de hoy ha pasado es porque el Señor lo ha permitido y no debemos de temer porque estamos en sus manos. Amén. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu fidelidad es grande, Señor, eres incomparable. Y no hay nadie como tú, Señor. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no dejará de cumplirse, Señor, para aquellos que creen en ti. Te damos las gracias a ti, Señor, porque tú eres fiel y no hay nadie como tú, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad.
Es por eso que estamos acá, Señor, hasta el día de hoy. Es por tu gracia, por tu misericordia, porque eres inigualable, Señor. No temeremos, Señor, lo que vendrá el día de mañana, mas nosotros alzaremos nuestros ojos solamente a ti, Señor, porque solamente en ti estamos seguros. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que has guardado a cada una de las familias, Señor, a cada una de las personas y los hermanos que en esta hora nos están escuchando, nos están viendo, Señor. Gracias porque los has cuidado. Gracias, mi buen Dios Todopoderoso, porque sabemos que tú has estado con cada uno de ellos y con nosotros. Eres maravilloso, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, porque solamente en ti, Señor, estamos seguros. Maravilloso eres tú, Señor. Es por eso que le alabo, es por eso que le sirvo, es por eso que le doy todo mi amor. Es por eso que le alabo, es por eso que le sirvo, es por eso que le doy todo mi amor. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Es un gran privilegio poder estar con ustedes, nosotros acá y ustedes en casa. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Qué placer saludarles. Estamos en una transmisión y qué importante es hoy venir a estudiar la palabra del Señor, y el tema que nos ocupa en estos días es muy relevante para todos nosotros. Dios tiene la última palabra. Hemos visto en estos días el Dios de Elías, el Dios de Eliseo, el Dios de Pablo, y hoy nos toca ver el Dios de Jacob. Qué interesante ver a este hombre. Qué combinación la que tenemos hoy entre el gusano de Jacob y el fuerte Dios de Jacob. Así que esperamos disfrutarlo y aprovechar el estudio de la mañana y parte de esta noche. Así que Dios le bendiga, disfrutémoslo. Yo los invito en esta hora a que inclinamos nuestras cabezas y elevar una oración al Todopoderoso, a este Dios a quien hemos conocido. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, tú que eres el creador y sustentador y gobernador del universo, hoy te conocemos profundamente, Señor, a través de nuestros estudios, y sabemos, Señor, lo que tú eres capaz de hacer y de transformar en nuestras vidas, en el tiempo. Gracias, Padre Celestial, porque podemos confiar en ese Dios Todopoderoso. Y deseamos de todo corazón, Señor, que nuestros hermanos televidentes, nuestros amigos que están del otro lado de nosotros, puedan también disfrutar de este estudio, que puedan disfrutar, Señor, de la comunión contigo, que puedan disfrutar, Señor, la comunión los unos con los otros como familia, hermanos, en la iglesia como los pastores y toda la congregación, Padre. Hoy, Señor, venimos ante ti agradecidos de todo nuestro corazón por lo que tú has hecho hasta este momento. Y, Padre, ayúdenos a que este estudio pueda llegar al corazón de nuestros hermanos y que pueda servir de mucha ayuda en sus vidas espirituales, en su vida diaria, Señor, y que las puedan ver de otra manera. Que el Dios eterno pueda cambiar, Señor, muchas de las cosas que nosotros, en la cual nosotros nos desenvolvemos y vivimos, Señor. Gracias, Padre Celestial, quédate tú un momento con nosotros y ayúdenos a ser de bendición. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén y amén.
Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de estar una vez más en sus hogares, mis amados hermanos. Dios les bendiga, la paz del Señor esté con ustedes. Quisiera comenzar en esta mañana leyendo la palabra del Señor allá en Isaías capítulo 41, verso número 14. Isaías 41, 14, dice la bendita palabra del Señor: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Está hablándole a Jacob de una manera haciéndole ver lo diminuto que puede ser él ante su presencia. Y seguidamente vamos a leer Isaías capítulo 49, verso 26. La segunda parte dice: entonces todos sabrán que yo Jehová soy tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. Una combinación maravillosa, una combinación entre el gusano de Jacob y el fuerte de Jacob. Un gusano asociado a la omnipotencia. ¿Qué hay más débil que un pobre gusano? Todos nosotros cuando vemos un gusano, la inercia que nos hace un gusano, ¿cuál es? Machucarlo, matarlo. El pobre gusano no nos ha hecho nada, no nos anda corriendo, no tiene la capacidad de alcanzarnos, no tiene la capacidad de esconderse ni de correr de nosotros, pero nuestra inercia es el aplastarlo. A muchos les causa disgusto o alguna cosa rara la cuestión de un gusano. Hoy vamos a comenzar una historia, y la historia de Jacob. La historia de Jacob y la historia del Dios de Jacob, no del hombre, sino de Dios, y con su suficiencia e infinita plenitud. Si usted se ha dado cuenta en estos estudios, aunque mencionamos el Dios de Elías, Eliseo, el Dios de Pablo, ahora el Dios de Jacob, estamos hablando de el Dios, o sea, la forma en que Dios trabajó con ellos y ha visto y lo hemos aprendido. Hemos visto algo de los recursos de Dios en las historias de los personajes que ya hablamos, pero usted va a decir, o podemos pensar, bueno, es que por ejemplo, Elías, Eliseo, Pablo, grandes siervos de Dios, extraordinarios siervos de Dios, y ahora vamos a centrar en un personaje menos popular, un hombre débil, un hombre pobre, y no puede alcanzar las cosas como se espera. Ahora vamos a volver nuestra mirada a un hombre impotente para poder mostrar que Dios se una a este tipo de personas para hacer de ellos ejemplos peculiares de gracia y suficiencia. Un hombre que, como lo vamos a conocer en muchas cosas particulares de la vida de Jacob. La lección de vida de Jacob es la de la gracia soberana de Dios. Hemos visto ya que era una lección de vida de Pablo y que el pensamiento más elevado y profundo de su testimonio, hablando de Pablo, era: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero si ha existido alguien alguna vez que merezca ser llamado gusano, era el suplantador, como su nombre lo significa, el hijo pequeño de Isaac. Y con todo, este fue el hombre que Dios seleccionó de entre todos los patriarcas para hacerlo cabeza de las tribus de Israel y fundador real del pueblo del pacto, a quien fueron entregadas las bendiciones divinas. Por eso Jacob está especialmente equipado para mostrar la gracia de Dios mejor que ningún otro de los personajes de la Biblia. Vamos a ver a partir de ahora y vamos a conocer algunas lecciones de la vida de Jacob que ilustran con respecto a nuestro Dios, ese Dios de Jacob, cómo se fijó en él, qué tenía de peculiar en él y cómo lo puso en el lugar que lo puso, y porque de eso se trata el inicio de este estudio que hoy comenzamos, y vamos a aprender esas lecciones a partir de ahora. Con nosotros ahora nuestro hermano Bernabé. Vemos en la vida de Jacob que Dios puede elegir y usar a personajes difíciles y poco atrayentes.
¿Y por qué decimos que era un personaje difícil y poco atrayente? Nosotros, y tanto como lo vemos en la escritura, Isaac, el padre, hubiera elegido sobre todo a su hermano, no solo porque le correspondía, sino porque habían actitudes que al ojo humano nosotros podemos destacar, es la persona indicada, es la persona correcta, pero Dios en su plan puede elegir lo más complicado y lo menos atrayente. Viendo el contexto, ¿quién era Jacob? ¿Cómo podemos describir a Jacob? Era un hombre codicioso, era un hombre avaro, era un hombre que actuaba según su conveniencia, una persona egoísta, un engañoso, lo que significaba su nombre, suplantador, el que le agarra el carcañal. Entonces era una persona egoísta, que si nosotros lo miramos de manera humana es la persona menos indicada para un privilegio, para un compromiso, para una misión grande. Pero viene Dios y toma a Jacob, y esas cualidades que nadie pudo ver o que nosotros no podemos alcanzar a ver, el Señor las puede ver. Y es muy importante que con todas estas cualidades deficientes, con todos y sus defectos, Dios lo eligió para demostrar que no hay clase humana tan desgraciada o tan complicada que el Señor no pueda alcanzar. Y únicamente es por el amor del Señor. Este tipo de personas que podemos ver en la Biblia y lo ejemplificamos en esta hora con Jacob, podemos ver cómo el Señor se puede gloriar. Y en Romanos 5:20 nos hace la referencia de donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esto no podríamos tomarlo de otra manera, que el Señor puede utilizar. No importa qué tan pecaminoso fue el camino, no importa las dificultades que tuvimos, el Señor se puede gloriar en eso. Y esto no lo tenemos que tomar como excusa. Bueno, como el Señor, como en la Biblia dice, donde el pecado abundó, sobreabunda la gracia, entonces yo voy a cometer pecado y el Señor me va a perdonar. Mucho cuidado con cómo interpretamos la Sagrada Escritura. El Señor está dando la oportunidad a que nosotros mismos tomemos el lugar que Él nos está dando. No sé si tú te has sentido o hecho de menos cuando te dan un privilegio en la iglesia o dudamos de nuestra capacidad. El Señor ahí se puede gloriar. No nos menospreciemos nosotros, porque el Señor puede utilizar nuestras debilidades para glorificar su nombre. Si nosotros vemos la historia de Jacob, como les decía al inicio, no daríamos o no apostaríamos porque él hubiera sido el elegido. Dios se va a gloriar, y les voy a invitar que podamos verlo en 1 Corintios 1:27, que nos habla sobre lo que Dios ha elegido y cómo trabaja el Señor de maneras misteriosas. Y dice de la siguiente manera, y habla sobre que el Señor ha escogido. Y dice así, sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar al sabio, y lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. El Señor tiene un propósito especial y específico para cada uno de nosotros. Con la vida de Jacob lo podemos ver ejemplificado. Dios puede utilizar esa debilidad y convertirla a través de su gracia en lo más fuerte para el beneficio de los demás y del cuerpo de Cristo. Así que nosotros, hermanos, debemos de confiar que nuestras capacidades y nuestras debilidades están puestas en las manos del Señor para el servicio y para glorificar su nombre. Podemos ver en ese Dios de Jacob, el Dios en que usted y yo hemos creído. Puede discernir elementos muy importantes en cada persona. Yo quiero leerles lo que dice en Romanos 9:13, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Relata una historia sobre la primogenitura de Esaú. Posiblemente Esaú no lo apreció, no valoró esa condición de su primogenitura.
cuestión que Jacob aprovechó muy bien. Él sabía lo que significaba tener la primogenitura. Entonces, él suplantó a Esaú para lograr la bendición de la primogenitura que le tocaba a Esaú. Entonces, podemos ver esas cositas que Dios ve en las personas. El apóstol Pablo dice en Efesios que Dios nos predestinó mucho antes de que nosotros viniésemos al mundo. Entonces, Esaú no comprendía esas cosas tan elevadas, tan especiales, una bendición que no se debía despreciar. Entonces, pero Esaú decía, yo voy a morir. ¿Para qué me sirve la primogenitura? ¿Qué me importa? Pero en el caso de Jacob, él pensó un poco más elevado que Esaú, porque de ese privilegio venía el encabezar el linaje que Dios iba a conducir, la simiente prometida, el venidero Mesías. Aunque tenía dignidades y privilegios elevados relacionados con ella, era eminentemente espiritual. E inconsciente y ciego lo echó todo a perder Esaú por un guiso rojo que le satisfizo el hambre. El autor sagrado cristaliza el drama en una simple frase: así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora bien, aquello por lo que Dios se complació en Jacob era la calidad de apreciar, valorar, elegir, desear lo mejor. Dios lo amó por eso y le concedió lo que deseaba. Tienen su premio. Es la tremenda sentencia que dijo Cristo sobre la humanidad. Los hombres y las mujeres tienen lo que generalmente lo desean si buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios les bendiga a ustedes y a mí. Vivamos nosotros en quien hemos creído y alcancemos a otros para la gloria de Dios. Bueno, lo que acaba de comentar hermano Vicente en cuanto a lo que la diferencia entre Esaú y Jacob era bastante, pudiéramos decirlo así, porque no hay duda que Esaú se concretó en ver las cosas del día a día, lo que le tocaba que ver, y él estaba seguro de lo que tenía. Sin embargo, la diferencia entre Esaú y Jacob era otra cosa, algo más que allá, es la calidad de apreciar y desear y elegir lo mejor. En otras palabras, Jacob estaba empeñado de ver un poco más allá, visualizar un poco más allá en cuanto a la vida espiritual, lo divino en ese caso, no tanto lo material. Y sin embargo, hoy en día nosotros nos damos cuenta de cómo está viviendo la humanidad, y aún nosotros los llamados cristianos, que también muchas veces nos ocupamos más en lo material que en lo divino.
y dejamos a un lado las cosas de Dios. Tal vez se nos ha llamado a un ministerio y lo hacemos un poco con algunas perezas, por supuesto, decir, la gran me toca otra vez. No, sin embargo, tenemos que aprender de Jacob que las cosas hay que visualizarlo al más allá, apreciar y desear, elegir lo mejor de lo que Dios siempre nos ha querido dar. Y yo entiendo de que a cada uno de nosotros Dios tiene una bendición muy especial, que nosotros debemos de buscarlo y de verdad llegar hasta ello. La verdad es que con frecuencia que lo peor y lo mejor muchas veces está muy cerca de la naturaleza humana. Hay cosas que nosotros no podemos apreciar, sin embargo están ahí tan cerca de nosotros que solo necesitamos visualizarlo. El pecador más despreciado, desesperante, lo es muchas veces porque el diablo ha visto su locura y ha pervertido el capullo haciendo de él una espina. Dios lo ve todo pasado a través de la costra del mal y se nos acerca y satisface el deseo velando de algo profundo que anhela lo mejor para nosotros. Cuando vemos esta situación de que Dios está muy cerca de la naturaleza humana, yo recuerdo de un personaje que habían hablado tantas cosas mal de él, pues decían que era cristiano, pero que su vida no era acorde a la voluntad de Dios. ¿Y cuánta cosa no se había hablado de este personaje? Fui a un servicio en una iglesia en cierta oportunidad, el año pasado, por supuesto, y me encontré con ese personaje. Vi a sus hijos formando el grupo de alabanza en la iglesia. Y él era un hombre en ese momento que alababa al Señor, levantaba sus manos. Y yo decía, wow, con 10 personas o 5 personas de esa calidad que canten en una congregación, dije yo, estallan el templo. Pero lo que se había hablado de ese personaje, pues, tan mal, por supuesto. Y yo dije, qué manera de cómo Dios transforma las vidas. Y eso es lo que podemos nosotros contemplar en la vida de Jacobo, que verlo más adelante, visualizar lo divino, es lo mejor para nosotros. Y vean ustedes cómo Dios transforma las vidas. Entonces me puse a pensar de verdad, si en cada iglesia hubieran 5 personas que cantaran como él, una maravilla, de verdad, que lo hacía de todo corazón, lo había con toda su energía, dándole lo mejor a nuestro Padre Celestial. Pues Dios así es como nos quiere ver a nosotros. Es consolador el saber, hermanos, que tenemos a un Dios que no busca el mal que hay entre nosotros, sino el bien, procura establecer contacto con cosas mejores. De repente usted se ha puesto a pensar, pero si yo no sirvo, si la vida mía es esto, yo no puedo dar lo mejor. Sin embargo, Dios está buscando cosas mejores en su vida. Buscando en cada alma humana un lugar en que amarrar las cuerdas de misericordia con la que nos elevamos al cielo. Amigo, hermano, si estás lejos de Dios y eres consciente de tu nulo valor, quisiera hacerte una pregunta. ¿Quieres tener el amor de Dios en tu corazón? ¿Quieres elegir el hacer su voluntad si se te ofrece la oportunidad? Y yo entiendo que sí, Dios nos está llamando. Dios ha hecho un llamamiento a cada ser humano y Él quiere darte esta oportunidad. Es asunto que lo dispongamos y digamos de todo nuestro corazón de que aquí estamos dispuestos a servirle a nuestro Dios. Ahora, ¿está dispuesto a separarte de todo con tal de alcanzar lo mejor y lo más elevado? Si es así, entonces tienes aquello que Dios amó en Jacob, aquellos que irían en busca a Dios hasta que lo encuentres. Y Dios está esperando
Dios quiere darles esta oportunidad. Búsquelo y visualícelo en las cosas divinas para la gloria de su nombre. Qué importante poder ver la vida de Jacob. Me toca que hablar de una de las facetas más difíciles de su vida, de un encuentro personal entre él y Dios. Jacob tiene un corazón entenebrecido y yo entiendo que parte de nuestra vida en este mundo hay momentos que hacemos cosas en la obra del Señor, en la iglesia, y quizás sin conocerle. Pero algo que me llama la atención es leer el pasaje de Hebreos capítulo 1, verso 14, que dice, no todos son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Bueno, un trabajo angelical es cuidar de aquellos que de alguna manera van a ser salvos. Y es importante ver la vida de Jacob, todo el drama de su vida en esta faceta se encuentra en el capítulo 28 de Génesis. Él le roba la primogenitura a su hermano, también engaña a su padre porque ya era ciego, en compañía de su mamá, quien juega el papel también de mentir. Él sale huyendo. Su hermano lo amenaza por matarlo y él va corriendo y llega a un lugar que se llama Betel. Es importante notar a Jacob llegar a Betel, sofocado, cansado, seguro que está triste por lo que ha pasado. Después de un hecho lamentable, todo ser humano lamenta lo que hace. Y este hombre va y llega y lo primero que encuentra es un lugar rocoso y dentro de ese lugar una piedra que le sirve de almohada. Así que Jacob se recuesta y duerme y tiene un sueño. Y esa parte es bien importante. Cuenta el hermano Alberto Simpson que ahí es un lugar rocoso. Y siendo un lugar rocoso, probablemente dice él que ha de ser esas montañas que él vio como una escalera. Pero ya sea que realmente vio una escalera o vio esas montañas rocosas que lo hace pensar en una escalera, lo importante es que allí él encuentra a Dios. Hace una consulta con él y dentro de su consulta hay algo bien importante en el verso 16 del capítulo 28 de Génesis. Y dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente está en este lugar y yo no lo sabía. Él tiene un encuentro personal con Dios. Es aquí donde inicia, si así pudiera yo decir hoy, su conversión. Aunque tenemos mucho que ver más adelante, sin embargo aquí inicia su conversión. Es aquí donde la semilla empieza a germinar en el corazón de este hombre y es aquí donde le hace un compromiso con Dios, se compromete, hace un pacto con Dios y muchas cosas bien interesantes están aquí. Ahora, algo importante es que uno puede ver en Jacob es un corazón pobre, oscuro, solitario, en el abandono, sin familia, sin padres, sin su hermano, y va huyendo. Entonces hay temor, hay una amenaza detrás de él, y eso hace que lo lleva muy, muy dentro de su corazón. Hay que recordar que 20 o 30 años después, cuando él regresa, ese temor aún existía en su corazón, así que las palabras de su hermano Esaú hicieron mella en su mente y en su corazón. Esa frase, te voy a matar, así que si te encuentro, te mueres. Esa frase lo iba llevando él, así que llega a ese lugar, se cuenta que es un lugar muy estrecho y en ese lugar entonces, dentro de las rocas, hay un encuentro personal entre el Dios de Jacob y aquel Jacob que es un gusano. Así que qué experiencia más grande, hermanos, poder ver a Jacob encontrarse con Dios en aquel lugar solitario, rocoso, en el abandono de la familia, pero ahí estaba Dios. Bueno, las experiencias de cada uno de nosotros, todos tenemos una experiencia diferente.
cada quien tuvo encuentro con Dios de una manera distinta. Lo importante es que lo hayamos encontrado. En algunos momentos, en momentos muy buenos. En algunos encontraron a Dios en momentos muy malos, pero lo encontraron. Así que cuando pensamos en eso, llega un momento en la vida de todo creyente, de usted y yo, cuando tenemos un encuentro personal con Dios. Las cosas que surgen y nos preguntamos, ¿lo conocías de verdad? ¿Lo habías elegido? ¿Le habías entregado el corazón? Pero nunca había llegado a tener una verdadera experiencia personal con ese Dios. Bueno, aquí les cuento algo. Hace muchos años conocí a un muchacho que conoció a una novia por una foto, así que por una foto por un año lo estuvo viendo en foto. Antes no había eso de el internet y todo lo demás, así que por una foto él conoció a la muchacha. Y la quiso tanto que le escribía cartas y todo lo demás, pero nunca se habían visto de primera mano. De repente se vieron. Se puede imaginar la impresión que tuvieron los dos al verse frente a frente después de haberse visto nada más en foto. Fue una impresión muy fuerte. Todo lo que se habían dicho, todo lo que se habían hablado por cartas, ahora estaban de frente. Bueno, congeniaron y se casaron y vivieron muchos años porque él ya murió. Entonces, qué interesante poder pensar en eso. Hermanos, eso pasa con nosotros en la vida. Muchos de nosotros nacimos en un hogar cristiano. Llegamos a la iglesia de niños, quizás en el vientre de la madre llegamos a la iglesia, pero quizás nos llevaron de una vez de pequeños a servir al Señor, cantamos los coros, hicimos esto, hicimos lo otro, pero puede ser que nunca ha habido un encuentro personal entre la persona y su Dios. Y eso es lo que pasó en la vida de Jacob, en aquella experiencia y aquella noche solitaria, en un momento de profunda tribulación. Había una crisis que a este hombre le forzó a orar y a encontrarse con Dios, que le reveló su carácter, su ser. Y es importante leerles el verso 15 del capítulo 28 de Génesis. Dice así: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Dios llamó a Jacob con un propósito y lo va a llevar a una experiencia muy fuerte durante 20 o más años allá afuera. Y en esa experiencia Dios le promete volverlo a traer. Y en ese volverlo a traer, le dice Dios: no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, qué interesante poder ver a este Dios que nos lleva, que nos trae, que nos pasa por las experiencias buenas y malas, algunas veces muy adversas, pero Él nos está llevando y esa parte es importante aquí. Ahora, cuando pensamos en ello, entonces, qué bueno poder ver este verso 15. Ahora, cuando pensamos en ello, yo creo que todos tenemos más de alguna promesa para nosotros. El hermano Vidal Valencia dice que hay 8,810 promesas para nosotros. Y cada vez que leemos su palabra, vamos conociendo una y otra más. Por ejemplo, Malaquías 3:10 dice: probadme en esto. Y está hablando de la ofrenda. Está hablando del poder dar. Y si usted quiere probar a Dios, entonces en ese momento sabremos si lo seguimos para conocer al Señor o solamente por lo que nos da. Qué interesante, mis hermanos. Así que usted tiene una experiencia y ojalá que sea de primera mano, no que le cuenten de segunda. Que usted ha vivido la experiencia de nacer de nuevo, de nacer en Cristo, en medio de una experiencia quizás solitaria, triste, lamentable, y que podamos hoy avanzar. Hay mucho por delante si Dios nos da vida, hay mucho por delante y que podamos disfrutar esas experiencias en compañía de este gran Dios, el Dios de Jacob. Bendiciones, mis hermanos. Sin duda,
el conocer a Dios es la experiencia más maravillosa de todo ser humano, y en esa relación personal con Dios vamos a encontrar distintas facetas que son de bendición para muchos. Empezamos hablando del Dios de Elías, un Dios que llama, que sostiene aún en lo sobrenatural. Conocimos a un Dios como el Dios de Eliseo, un Dios que da un sentido de obediencia, y casi cada cosa que hace Eliseo está enfocada en ese concepto de obedecer o de hacer caso. Incluso la historia de Naamán, cuando es necesario que se sumerja en el río para poder ser sano. Él tuvo que obedecer la instrucción de Dios, aunque le parecía no muy lógica o no mucho le agradaba, pero hasta que lo hizo, él recibió sanidad y algunas otras cosas del Dios de Eliseo. Conocimos al Dios de Pablo, un Dios compasivo. Pablo se declara el peor de los pecadores y recibió de la gracia de Dios, y todas las cartas de Pablo enfatizan, por un lado, la gracia de Dios, y por otro lado, la obediencia que debemos de tener a ese Dios. Hoy que hablamos del Dios de Jacob, vamos a encontrar a un Dios de propósito. Pastor Eliseo nos acaba de leer el verso 15 de Génesis 28, y al final, en la última frase dice: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Uno de los salmos, el salmista también va a decir que Dios siempre cumple sus promesas. También nos compartía Pastor Eliseo de las 8,000 y fracción o más promesas que hay en la Biblia. Para usted y para mí hay tantas cosas. Dios es fiel en cumplirlas. Ese es el Dios que estamos conociendo. Lo peculiar de Jacob es quién era él. La Biblia y la historia va a describir a Jacob como un hombre codicioso, avaro, una máquina de calcular sus conveniencias. Jacob era un egoísta y engañoso en extremo, dispuesto a sacar ventaja de las debilidades o de las desgracias de los demás. Era muy calculador. Jacob sabía lo que hacía, todo lo que hacía era intencional y hacia su propio beneficio. Era Jacob una persona de esa manera. Sin embargo, una de sus características peculiares era que le gustaban las cosas buenas y hacer las cosas bien, y también tenía una visión de futuro, una visión de lo que podría venir, y él sabía y valoraba la primogenitura, él sabía y valoraba la bendición de su padre, y Esaú no lo hizo así. Y todo el proceso que vamos a ir aprendiendo, cómo Dios escogió a este hombre, cómo Dios pudo discernir en este hombre elementos buenos y posibilidades de grandes cosas en la vida de aquellas que parecen ser descorazonadas, que no hay esperanza. Nosotros tendemos a juzgar mucho y siempre anticipamos cosas que pueden pasar. Hablábamos antes de hacer esta grabación con mis hermanos pastores, de cómo hay hermanos que cuesta que en la iglesia cambien, que llevamos un proceso y que uno enseña, habla, y a veces pareciera que nunca van a cambiar, pero de pronto en un evento de su vida hacen un cambio. Y voy a usar una expresión que usó Pastor Eliseo: terminan muy bien, terminan en lo bueno, haciendo cosas muy buenas, pero les costó ese proceso. Y es porque Dios así es de paciente con nosotros. Dios tiene un propósito. Por eso queremos irlos dejando con este texto en mente, Génesis 28:15, que dice: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. No importa qué tan malos seamos, qué tan ineficientes seamos ahora, pero Dios está trabajando, hay un proceso. Hay un canto que muchos entonamos que dice: aunque no pueda ver, Dios está obrando. Dios está haciendo algo en la vida de todos nosotros. Yo espero que usted allá donde esté, está viendo esta transmisión, por el medio que sea que lo esté viendo, usted sea consciente de que Dios está trabajando en usted. Tarde o temprano se va a cumplir esta palabra: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y esa debe ser nuestra confianza. Jacob le tocó una vida difícil, una vida dura. No fue fácil. Vamos a ir aprendiendo más en este transcurso de estos estudios. Apenas hoy es la primera vez que hablamos de Jacob,
un hombre que Dios tomó, que nadie se esperaba que él tomara y Dios lo tomó. Un hombre que ha estado dispuesto a hacer muchas cosas por lo bueno. Un hombre en donde Dios se revela a él cuando él está en completa ignorancia acerca de Dios y Dios le habla, Dios le dice, Dios lo atrae y Dios lo cambia. Y sigue un proceso de cambio y de transformación. Es el proceso en el que todos estamos y debemos estar. Mi amado hermano, yo le animo en el amor de Jesús que usted sea consciente de esto. Hay muchas promesas. Hoy le hablamos de un Dios de propósito, un Dios que va a cumplir lo que ha dicho en su vida, sí o sí. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y es lo que Dios hará en usted. ¿Sabe qué le animo a hacer? Que hoy empiece a buscar esas promesas de Dios en la Biblia, que hoy empiece a buscar esas promesas, diga, esto es para mí, esto es algo que yo necesito, esto es algo que Dios da a mi vida. Un versículo que ha estado en mi mente en estos días es este que está en el Salmo 94, 19. Cuando me llené de dudas, cuando mi mente se llenó de dudas, dice, entonces tu consuelo me da esperanza y alegría. Tu consuelo aviva la esperanza y alegría en mi vida. Eso es una promesa de Dios. Cuando estamos en dudas, el consuelo del Señor va a llegar. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué es lo que le está diciendo hoy a usted? ¿Qué es lo que le está diciendo hoy a su vida? En medio de la enfermedad, en medio del problema, en medio de la adversidad o incluso en medio de las cosas buenas. Dios le está diciendo, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Con esto en mente, vamos a orar, vamos a terminar este tiempo pidiéndole al Señor que le bendiga, que le ayude en ese momento y en esa crisis que seguramente algunos están viviendo o en esa bendición que otros están viviendo, pero debemos de conocer y entender que hay un Dios que está obrando en favor nuestro. Le invito ahí donde está, que junto con su familia hagamos esta oración. Bendito Dios y eterno Padre que estás en gloria, gracias por tu amor infinito, por tu gracia maravillosa, que a pesar de cómo éramos, a pesar de cómo somos, a pesar de nuestra imprudencia, impertinencia o precipitación, tú siempre obras con favor, con gracia y con amor. Señor, ayúdanos a entender tus planes y propósitos. Muchas veces nosotros aprendemos a fuerza de golpes y es con golpes que tú a veces nos permites entender esos planes y esos propósitos. Hoy pedimos, Señor, que nos ayudes a entender lo que tú estás hablando a nuestra vida en particular. No hablando solo a todos como estás hablando, obviamente tú estás hablando a todos, pero ¿qué es lo que cada uno de nosotros está entendiendo en esta oportunidad? ¿Qué es lo que Dios está entendiendo? Sé que tú estás hablando en este momento a aquel que piensa que no hay esperanza, aquel que piensa que no merece, que no va a alcanzar. Sé que tú estás hablando a aquellos que quisieran hacer algo bueno y se sienten impotentes de no poder hacerlo por muchas razones. Tú estás hablando a aquel que necesita un cambio y una transformación porque tú tienes un propósito para cada uno de ellos. Queremos dejar en la mente de todos los que están escuchando y viendo esta transmisión, Señor, este versículo de Génesis 28:15. No te dejaré, no te dejaré, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, hasta que se haya cumplido lo que el Señor ha prometido, lo que el Señor ha dicho que va a hacer con cada uno de nosotros. Dios está hablando a nuestras vidas. Gracias, Señor, por hablar de esta manera. Gracias, Señor, por desafiarnos de esta manera. Confiamos y descansamos en ti. Creemos en tu amor, en tu gracia y en tu poder transformador. Oramos en el nombre de Jesús por cada familia, por cada hogar, por cada necesidad, por cada adversidad y también por cada bendición que tú has dado a todos tus hijos. Gracias por este tiempo. Que sea tu nombre bendito y, Señor, que sea reconocido como Rey y Señor de nuestras vidas y de todo el universo. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, oramos. Amén y amén.
Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar pendientes de esta transmisión. La paz del Señor esté con todos ustedes y le esperamos el próximo jueves para seguir hablando de el Dios de Jacob. Bendiciones.